Julien Alfred ha entrado en la historia del atletismo con pasos que muchos describen como inimaginables y otros como la evolución natural de una campeona nacida para redefinir los límites de la velocidad humana latina y mundial, sin detenerse ante nada, porque desde sus épocas universitarias en los Texas Longhorns, ella ya señalaba que no llegaba simplemente a competir, sino a dominar y transformar toda carrera en una declaración personal de grandeza y superación. Y eso fue lo que ocurrió cuando se presentó ante una de las rivales más mediáticas del sprint moderno, Sha'Carri Richardson, en un duelo que cambió el rumbo de esa temporada en el 2023 y que hasta hoy sigue siendo motivo de análisis, porque Alfred no solo venció a Richardson, sino que cortó la racha invicta de la estadounidense, dejando claro que su llegada al profesionalismo no era un simple paso más, sino un salto cuantitativo en la élite del sprint mundial, cuando en el Gulay Istvan Memorial, en Székesfehérvár, Hungría, la atleta santaluceña cruzó la meta en 10,89 segundos, mientras Richardson finalizaba en 10,97 segundos, en una carrera que muchos consideran una verdadera declaración de intenciones de Alfred hacia toda la jerarquía de la velocidad femenina desde entonces. Alfred mostró que su velocidad no era cuestión de suerte o de un buen día, sino el resultado de años de preparación, constancia y un talento que sabe cuándo desplegarse y cómo hacerlo, incluso bajo la presión mediática más intensa, porque antes de ese enfrentamiento, Richardson llevaba una racha perfecta de 8-0 en la temporada, mientras que Alfred llegaba con un espectacular 10-0, que de inmediato colocó los reflectores sobre ella y sobre el hecho de que su transición del dominio en la NCAA al escenario profesional era efectiva y decisiva. Y es que la carrera de Alfred no se limita a victorias ocasionales o a buenos tiempos, sino que ha sido una historia sostenida de redefinición de marcas desde que en la NCAA rompió varias veces su propio récord hasta convertirse en la primera mujer en bajar de 7 segundos en los 60 metros en la historia universitaria de Estados Unidos, con un tiempo oficialmente registrado en 6,94 segundos. Y ese fue apenas el punto de partida de una sucesión de hazañas que la llevaron a ganar numerosas competencias de 200 y 100 metros, a establecer nuevas marcas escolares y a ser considerada una de las principales figuras del atletismo mundial, antes incluso de proclamarse olímpica en París 2024, cuando conquistó el oro olímpico en los 100 metros planos, con 10,72 segundos, registrando el primer título olímpico de la historia para Santa Lucía, y también obteniendo la medalla de plata en los 200 metros, estableciendo así un palmarés impresionante antes de cumplir siquiera los 25 años de edad. Y esa medalla de oro en París no solo representó un sueño personal para Alfred, sino también un momento definitorio en la historia deportiva de su nación, pues fue la primera vez que Santa Lucía celebraba un título olímpico en cualquier disciplina. Y como consecuencia de esa gesta, el gobierno de su país declaró un día oficial, en honor a su logro nacional, al día 27 de septiembre de 2024, como Julien Alfred Day, lo que demuestra la enorme trascendencia de su trayectoria no solo en la pista, sino en el corazón de su pueblo y del movimiento atlético caribeño. Pero las temporadas siguientes no estuvieron exentas de desafíos, pues después de una explosiva exhibición en 2024, la temporada de 2025 fue compleja para Alfred, marcada por un episodio de lesión que le impidió seguir compitiendo con plena salud durante todo el año, aunque eso no impidió que siguiera siendo protagonista, porque incluso después de esa lesión, logró hacerse con una medalla de bronce en los 100 metros en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, lo que espontáneamente activó debates sobre su capacidad de recuperación y sobre qué tan fuerte puede seguir siendo su presencia frente a rivales como Richardson, Aliyah Hobbs y Dina Asher-Smith, con las que comparte las primeras posiciones en el sprint mundial. Y esa historia de resiliencia es parte esencial de la narrativa de Alfred en 2026, porque tras recuperarse fue reportado que regresó con fuerza al 60 metros planos, consiguiendo registros que volvieron a colocar su nombre en la punta del ranking mundial, cuando en el Tyson Invitational, en Fayetteville, corrió 6,99 segundos, batiendo el récord de la competición
y estableciendo el mejor registro mundial de la temporada. A pesar de tratarse aún de sus primeras carreras de la temporada indoor, lo que le da a su camino competitivo un tono renovado y ambicioso, pues ahora su foco está en intentar quebrar el récord mundial de 60 metros, que ha resistido por décadas, y que actualmente establece un objetivo claro para ella en este 2026, en competencias como los míticos Millrose Games, donde regresará a escenarios conocidos por su pasado glorioso. Cuando analizamos el momento exacto en el que Julien Alfred derrotó a Sha'Carri Richardson en Hungría, no estamos hablando simplemente de una carrera más dentro del calendario internacional, sino de un punto de inflexión psicológico dentro del sprint femenino, porque Richardson llegaba con el discurso de redención, perfectamente construido, afirmando que no estaba de vuelta, sino que era mejor que nunca, y hasta ese instante, los números respaldaban sus palabras, ya que acumulaba una racha invicta, y había demostrado en la Diamond League que su aceleración final seguía siendo una de las más temidas del circuito, especialmente después de su victoria en Silesia, donde marcó 10,76, superando a Shericka Jackson en los metros finales, con esa potencia que caracteriza su fase terminal de carrera. Sin embargo, el duelo ante Alfred reveló un detalle que muchos pasaron por alto, y que hoy se analiza con lupa: la consistencia técnica de la atleta de Santa Lucía en la fase de transición entre los 30 y 60 metros, un tramo donde su mecánica es extremadamente eficiente y donde logra sostener una frecuencia altísima sin perder amplitud de zancada, lo que explica por qué incluso cuando Richardson intentó su clásico remate final, Alfred ya tenía una ventaja estructuralmente sólida que no dependía de un impulso emocional, sino de una construcción técnica impecable, trabajada durante años en la NCAA, bajo la dirección de Edric Floreal. Esa diferencia técnica es clave para entender por qué Alfred no fue una sorpresa aislada, sino una consecuencia lógica de su progresión universitaria, donde rompió récords repetidamente, hasta convertirse en una de las atletas más dominantes en la historia del atletismo colegial estadounidense, acumulando títulos NCAA y registros históricos tanto en 60 como en 100 metros, algo que rara vez ocurre en un atleta que además demuestra versatilidad en los 200 metros y en relevos. Y esa multidimensionalidad es lo que la convierte en una amenaza constante en campeonatos globales, porque no depende de una sola especialidad, sino que puede adaptarse al calendario y a la estrategia de temporada según convenga. Una característica que ya mostró en París, 2024, cuando no solo ganó el oro olímpico en 100 metros, sino que respaldó su estatus con una medalla de plata en 200 metros, consolidándose como la figura femenina más completa de la velocidad caribeña en ese momento. Mientras tanto, Richardson seguía siendo un fenómeno mediático enorme, con una narrativa poderosa de superación tras sus años de controversias y sanciones. Y su título mundial, en 2023 en Budapest en los 100 metros, reforzó la idea de que estaba nuevamente en la cima. Pero la presencia de Alfred cambió la dinámica, porque introdujo una rival joven con hambre competitiva, que no teme a los escenarios grandes, ni a los nombres consolidados. Y eso quedó aún más claro cuando en 2025, pese a sufrir molestias físicas, logró mantenerse entre las mejores del mundo, consiguiendo medalla en el Campeonato Global de Tokio, demostrando que incluso en circunstancias adversas, su nivel base sigue siendo altísimo y que su techo competitivo aún no se ha alcanzado por completo. En 2026, el panorama se vuelve todavía más interesante, porque Alfred ha comenzado la temporada indoor con registros sub-7 en 60 metros, confirmando que su velocidad pura está intacta y que su salida de tacos ha ganado explosividad. Un detalle que podría marcar la diferencia en futuros enfrentamientos directos con Richardson, quien tradicionalmente construye sus victorias desde una fase media y final, muy agresiva, pero no siempre dominante en los primeros metros. Y ese contraste estilístico convierte cada carrera entre ambas en un duelo táctico fascinante, donde se enfrentan dos filosofías de sprint: la explosión progresiva y carismática de Richardson frente a la precisión fría y quirúrgica de Alfred. Además, el impacto de Alfred trasciende la pista, porque su éxito olímpico transformó la percepción del atletismo en Santa Lucía, generando inversiones en infraestructura deportiva y un aumento notable en la participación juvenil,
algo que rara vez se observa en naciones pequeñas, pero que demuestra el poder simbólico de una campeona olímpica. Y en el circuito profesional, su nombre ya aparece regularmente en las principales reuniones de la Diamond League, donde su presencia garantiza espectáculo y rivalidad de alto nivel, alimentando una narrativa que beneficia al deporte en general, porque el público necesita historias claras de confrontación deportiva para mantener la tensión competitiva durante toda la temporada. Así, el triunfo en Hungría dejó de ser un simple resultado estadístico para convertirse en el prólogo de una rivalidad que podría definir esta era del sprint femenino, junto a figuras como Shericka Jackson y otras especialistas emergentes. Y si algo ha quedado claro en los últimos 2 años, es que Julien Alfred no llegó para ser una invitada temporal en la élite, sino para establecerse como una protagonista constante, cuya evolución aún está en pleno desarrollo y cuya ambición parece crecer cada vez que pisa la pista. Si algo ha quedado claro desde aquella derrota de Richardson en Hungría, es que el sprint femenino entró en una fase de reajuste competitivo, donde ya no existe una jerarquía intocable, sino un grupo reducido de atletas, capaces de intercambiar golpes en cualquier escenario, y Julien Alfred se convirtió en el elemento que rompió el equilibrio previo, porque su irrupción no solo añadió velocidad al panorama, sino también estabilidad técnica y mental. 2 factores que en campeonatos globales suelen marcar la diferencia entre una final espectacular y una actuación histórica. Y cuando se analiza su progresión desde la universidad hasta el oro olímpico, se observa un patrón muy específico. Cada temporada, Alfred añade un componente nuevo a su arsenal, sin perder su identidad como velocista explosiva. En la NCAA, dominó gracias a su capacidad para acelerar con fluidez y mantener una postura casi perfecta durante la fase máxima de velocidad. Pero en el circuito profesional, ha incorporado una gestión estratégica del calendario mucho más inteligente, evitando picos prematuros de forma y priorizando grandes eventos. Algo que aprendió tras experimentar el desgaste físico de una temporada universitaria extremadamente intensa. Y esa madurez quedó reflejada en París, 2024, donde supo controlar la presión de ser favorita sin caer en el error de intentar demostrar demasiado en rondas preliminares, guardando energía para la final y ejecutando una carrera técnicamente impecable que terminó en 10,72 segundos y en un oro histórico para Santa Lucía. Después de ese punto culminante, el desafío cambió, porque mantener la cima es más complejo que alcanzarla. Y en 2025, cuando sufrió molestias físicas, muchos analistas especularon sobre si su rendimiento podría resentirse a largo plazo. Sin embargo, su capacidad para regresar y subirse nuevamente al podio mundial evidenció que su base atlética es sólida y que su preparación física prioriza la prevención tanto como el rendimiento, lo cual es fundamental en una especialidad donde centésimas de segundo y pequeños desequilibrios musculares pueden alterar temporadas completas. Mientras tanto, Sha'Carri Richardson ha continuado evolucionando en paralelo, refinando su salida y trabajando la consistencia en rondas previas para evitar depender exclusivamente de su cierre final. Y ese ajuste hace que los futuros duelos con Alfred sean aún más impredecibles porque ambas están en constante proceso de mejora, lo que convierte cada enfrentamiento en un experimento táctico, donde cualquier detalle puede decidir el resultado, ya sea una reacción ligeramente más rápida al disparo o una transición más limpia hacia la fase de máxima velocidad. El impacto global de esta rivalidad también se refleja en el crecimiento mediático del sprint femenino, que hoy genera expectativas similares a las de la era dorada dominada por figuras jamaicanas. Y aunque el legado de atletas anteriores sigue siendo referencia obligada a la nueva generación encabezada por Alfred y Richardson, aporta una narrativa distinta, donde la diversidad geográfica y estilística amplía el alcance del deporte, llevando el protagonismo a países que históricamente no ocupaban el centro del escenario olímpico. En términos puramente técnicos, Alfred representa una síntesis interesante entre potencia caribeña y disciplina universitaria estadounidense, porque combina una frecuencia de zancada altísima con una estabilidad corporal que reduce la pérdida de energía lateral. Y ese detalle aparentemente pequeño explica por qué sus tiempos suelen ser consistentes, incluso cuando las condiciones no son ideales, algo que la convierte en favorita natural en grandes campeonatos.
donde el viento y la presión ambiental influyen tanto como la forma física. Mirando hacia adelante, el calendario internacional plantea escenarios que podrían consolidar definitivamente esta rivalidad como la dominante de la década, especialmente si ambas mantienen la salud y la continuidad competitiva durante las próximas temporadas. Y si algo demuestra la historia reciente, es que el sprint femenino vive un momento de transición donde ninguna atleta puede relajarse, porque siempre hay una competidora preparada para desafiar el orden establecido, tal como lo hizo Julien Alfred aquella tarde en Hungría, cuando no solo cruzó la meta en primer lugar, sino que redefinió la conversación mundial sobre quién es realmente la mujer más rápida del planeta en esta nueva era. Cuando se observa el panorama completo, resulta evidente que lo ocurrido entre Julien Alfred y Sha'Carri Richardson no fue un episodio aislado, ni una simple estadística dentro de una temporada cargada de competencias, sino el nacimiento de una narrativa que puede definir toda una generación del sprint femenino, porque ambas representan algo más que velocidad pura. Representan identidad, resiliencia y una manera distinta de entender la presión. Y en ese contraste está precisamente la fuerza de esta rivalidad, que cada vez atrae más atención mediática y más expectativas deportivas. Julien Alfred encarna la constancia silenciosa, la atleta que parece tranquila antes del disparo, pero que una vez que la pistola suena, transforma esa serenidad en agresividad controlada. Una corredora que no necesita gestos exagerados para intimidar, porque su lenguaje corporal en la pista transmite seguridad técnica y confianza absoluta en su preparación. Y esa combinación la convierte en una amenaza permanente en cualquier final importante, sobre todo ahora que ha demostrado que puede responder tanto en 60 como en 100 y 200 metros, algo que amplía sus posibilidades estratégicas dentro de cada temporada. Por otro lado, Richardson continúa siendo una figura magnética, cuya presencia eleva el espectáculo a otro nivel, porque su narrativa personal de caída y regreso ha conectado con millones de seguidores y ha revitalizado el interés por el sprint estadounidense. Y cada vez que ambas se alinean en los bloques de salida, el público entiende que no está viendo solo una carrera, sino un capítulo más de una historia abierta, donde el resultado nunca está garantizado, donde la mínima distracción o el más leve error técnico puede alterar el orden previsto. De cara a las próximas temporadas, el desafío principal para Alfred será mantener la estabilidad física que le permita competir con regularidad en la Diamond League y en campeonatos globales, sin caer en el desgaste acumulativo que afecta a muchas velocistas después de un ciclo olímpico exitoso, mientras que Richardson deberá continuar perfeccionando su salida y su consistencia en rondas preliminares si quiere evitar sorpresas como la de Hungría. Y ese equilibrio dinámico mantiene viva la tensión competitiva porque ninguna puede darse el lujo de estancarse. Además, el impacto simbólico de Alfred como campeona olímpica trasciende el cronómetro porque su éxito ha generado un efecto dominó en el Caribe, inspirando a jóvenes atletas que ahora ven posible alcanzar la cima desde países con menor infraestructura. Y ese componente cultural añade una dimensión histórica a cada carrera que disputa, ya que no corre solo por medallas, sino por consolidar un legado que podría transformar permanentemente el mapa del atletismo internacional. En términos técnicos, la diferencia entre ambas sigue siendo fascinante. Alfred basa gran parte de su ventaja en una transición extremadamente eficiente y una postura compacta que minimiza pérdidas energéticas, mientras Richardson construye sus victorias a partir de una progresión explosiva que culmina en un cierre devastador. Y cuando estos estilos chocan, el resultado depende de quién logre imponer su fase fuerte en el momento exacto, convirtiendo cada final en una especie de duelo táctico, donde la psicología juega un papel tan importante como la velocidad. Si el atletismo necesita historias que mantengan al público conectado, entonces esta rivalidad ofrece todos los ingredientes necesarios: talento generacional, contraste de personalidades, evolución constante y la posibilidad real de alternancia en la cima. Y mientras el calendario avanza hacia nuevos campeonatos, el mundo observa esperando el próximo enfrentamiento, porque ya no se trata solo de quién gane una carrera, sino de quién logre consolidar una era. Y en esa construcción histórica, Julien Alfred ha demostrado que no llegó para ocupar un lugar secundario,
sino para desafiar cualquier jerarquía establecida, y para recordar que en el sprint femenino moderno, la grandeza no se hereda, sino que se conquista una y otra vez en cada línea de meta.